Estamos comenzando una serie de programas, de episodios de este espacio que hemos denominado Entrevista. El objetivo principal de este espacio es el de conversar, el de hablar, profundizar, intercambiar criterios. Más que una entrevista, es una conversación, una especie de choque de opiniones en algunos casos, porque vamos a tener diferencias de opiniones, divisiones y comenzar a profundizar ciertos temas que a la gente le interesa. Por esa razón le invito a que a partir de ahora, de forma permanente, vamos a reproducir este espacio a través de las redes sociales y a través de una radio. Dentro de pocos días vamos a hacerlo de un horario establecido que estamos en este momento definiendo. Y la idea es escucharnos entre nosotros. Creo que al Chaco le falta eso, le falta entrar en este proceso de establecer, digamos, tiempos de intercambio de criterios, de opiniones, con el fin de que podamos encontrar un sendero, una ruta, una perspectiva, un futuro como región, sobre todo como región. Estoy muy preocupado por la falta de una visión regional, por la falta de unidad de la región del Chaco. Por esa razón es que me he animado a hacer este espacio, que lo vamos a hacer de lunes a lunes, es decir, todos los días, como va a estar transmitido en redes sociales y también por un medio de comunicación. Ustedes podrán escucharlo, volver a escucharlo, verlo a través de las redes sociales, que para mí en este momento juegan un papel importante en la comunicación y en la difusión de las ideas. Ese es el objetivo de este espacio. Hoy hemos conversado con Hugo Galarza. Él es abogado, es una persona que tiene mucha experiencia en gestión pública. Además, ha estado presente en parte del proceso histórico de la autonomía regional. Y hemos hablado de autonomía, hemos picoteado muchas cosas. Ahí en la entrevista ustedes van a ver que tenemos alguna discrepancia, hay algunas diferencias. Yo tengo mi opinión crítica, por supuesto, a este proceso por los resultados. La política es como el fútbol. Se juzga, se valora por los resultados. Y yo creo que en el caso específico de la autonomía regional, lamentablemente los resultados no son positivos, no son favorables, no son buenos. Es momento de hacer una especie de análisis, de reflexión profunda del proceso autonómico. Bueno, está interesante la charla, es muy buena. Yo le invito a que usted siga de principio al fin. Vamos a ir mejorando técnicamente, estamos en este momento medio artesanal, pero más adelante vamos a hacerlo de manera un poco más sofisticada, como corresponde, por supuesto. Vamos a volver a conversar con Hugo, porque conoce mucho de temas ya específicos. Hoy hemos picoteado un poco el pasado, digamos, ¿no? ¿Estuvo bien lo que ha hecho el Chaco en optar por la autonomía regional, o deberíamos haber primero ensayado, digamos, con la autonomía provincial? Esa es mi posición. Discrepa conmigo Hugo, pero escuchen ustedes la entrevista, es muy interesante, muy bueno, y esto va a servir para que de aquí en adelante escuchemos a los protagonistas de la historia, aquellos que estuvieron al frente y aquellos que estuvieron detrás del telón, detrás de la cortina, apoyando, haciendo alguna sugerencia, recomendando, porque este proceso es de todos. Lo que sí tengo la certeza y la seguridad es que la autonomía regional no tiene retroceso, no va a retroceder, no debe retroceder bajo ningún punto de vista. Sí, debemos avanzar, pero debemos avanzar haciendo cambios estructurales. Mire la entrevista, les recomiendo, es muy interesante. Querido Hugo, este tema de la autonomía, yo me gustaría a mí que nos hagas una especie de evaluación del proceso autonómico regional, es decir, del momento que nació como idea, fue al Consejo Municipal de Yacuiba, bueno, los tres consejos en este caso, aunque vos formaste parte de este, digamos, documento que se ha elaborado y se ha aprobado como ordenanza municipal para que nazca la autonomía, porque ahí nace la autonomía, digamos, jurídicamente, ¿verdad? Aunque antes, políticamente, en el discurso, existían las autoridades ya desde la década de los 60, 70, los 80 se materializa con la 1683, el 2000, 2001 se va dando pasos, pero cuando nace jurídicamente la autonomía regional es cuando se aprueba esta ordenanza municipal con los tres gobiernos municipales
para que el gobierno nacional le dé vía libre a este proceso. Cuéntanos un poquito, por favor, ese episodio de la historia. Bueno, primeramente agradecerte por la oportunidad. Siempre es bueno tener que nuestro colectivo social conozca los hechos que hayan motivado o hayan sido, digamos, para surgir este nuevo proceso. Por ahí ya tal vez dejar sentado que al momento de aprobación de la propia Constitución actual tuvo un defecto desde mi punto de vista al no introducir en él que las autonomías regionales deberían tener más bien la capacidad legislativa. Eso es un elemento que ya nos puso un candado ahí para las autonomías regionales que podían venir después de la Constitución. Porque si tú revisas la Constitución, dice evidentemente solamente tienen capacidad legislativa en el marco del proceso autonómico las departamentales y las indígenas, pero menos las regionales. Era ya ahí una debilidad, pero bueno, era un caminar hacia adelante de un proceso, de un nivel, de un sistema totalmente centralista, a ver si podíamos lograr algo con un proceso autonómico, que en los hechos es la cesión o ceder parte del espacio poder político a una otra jurisdicción territorial en el país, ¿no? Entonces, como del central a los departamentos, de los departamentos a los municipios y obviamente de los departamentos de central hacia las regiones. Ahí ya fue una situación que no estuvo muy acorde quienes hayan podido decidir en ese momento limitarlo a una autonomía regional a que tenga una capacidad normativa administrativa y no así una capacidad legislativa. Pero pese a eso, había que ir avanzando en el proceso autonómico. Y ahí yo me acuerdo, como fuese ayer, algo que me dijo el que era presidente del Consejo, el doctor Jorge Arias, a quien le tengo mucho aprecio porque también aprendí mucho de él en su momento, es que él me dijo que vamos a hacer algo grande, me dijo, y sácame una ordenanza, o sea, redactame una ordenanza para ir a un proceso de referéndum para tomemos como región la decisión colectiva de ir y estar de acuerdo con entrar a un proceso autonómico. Bueno, empezamos a construir la ordenanza, hubo varias reuniones con Villamontes y Caraparí, con su gobierno municipal y con su parte técnica, y me acuerdo aquí, bueno, siempre tampoco hemos descubierto la pólvora, hemos tomado varios temas de lo que fue en España el proceso autonómico. Eso nos ayudó bastante a hacer la redacción de la ordenanza municipal para el referéndum, para tomar la decisión para entrar en el proceso autonómico. Fue así que construimos este instrumento, primer borrador, hubo varias reuniones con Villamontes y Caraparí, se coincidió en varios elementos, obviamente que se enriqueció en ese momento. Hecho y dicho, al unísono prácticamente, creo que fue en un mismo día, los 3 consejos municipales lograron aprobar esta ordenanza. Y de ahí ya se hizo todo el proceso a nivel nacional al amparo de la Constitución, porque ya establecía esa posibilidad, sin romper límites departamentales, a nivel provincial o municipal, los que quieran juntarse, podíamos entrar a un proceso regional. Y así fue. No recuerdo muy bien cuánto fue el porcentaje, pero era más de 80.45. Eso fue para la aprobación del estatuto. No, eso fue para el referéndum. Para el referéndum, 80.04. No, 45. 80.45. Bueno, más de 80, sí, más de 80, pero fue un proceso muy interesante. Y justamente en este tema, como había tantas las ansias de que el Chaco como tal puede entrar a un proceso autonómico y que por el tiempo que pasaba desde el departamento, por una u otra razón, ahí sí hasta el momento no encuentro una explicación técnica o académica del por qué el sentimiento del Chaco querer apartarse de la capital en realidad, por la política pública de la capital con respecto al Chaco. Había un sentimiento
de autonomista aquí en el Chaco que impulsaba esta posibilidad de lograr esta autonomía, obviamente ya bajo el amparo constitucional. Entonces ahí hubo muchas anécdotas, mucho trabajo, mucho de quienes eran en este momento ejecutivos y de quienes eran ejecutivos municipales y obviamente consejos municipales que han tomado esta decisión institucional como Chaco para acceder al proceso autonómico. Pero antes hubo un debate, obviamente no muy mediático, ¿no? Un debate acerca de cómo hacemos, antes de la Constitución, cómo hacemos para ser autónomos dentro del estatuto departamental. El famoso libro quinto. Sí, y ahí aparece en la discusión, el debate que se produjo en esta mesa, esta comisión preautonómica que se creó en el departamento, se discutió mucho acerca de, digamos, de los componentes de esta mesa, de este consejo, de este comité. Y ahí el Chaco ha mostrado mucha, eso sí hay que reconocer, mucha personalidad, digamos, ¿no? Y mucha unidad. Si nosotros queremos nuestro propio, digamos, nuestra propia institución, y ahí apareció este famoso libro quinto que fue insertado en su totalidad sin ninguna modificación de lo que ha planteado el Chaco. Incluso luego se ha modificado porque los chaqueños en ese momento, las autoridades chaqueñas, en ese momento han planteado de que el ejecutivo, se llamaba ejecutivo seccional, no era elegido, ¿no? Sino era, y no estaba muy claro, el artículo 99 me acuerdo bien. Y después hubo un proceso acá, una huelga, la gente no estuvo conforme y luego se modificó eso y luego se hizo que sea elegido. Entonces, sin embargo, viene la Constitución y cambia de rumbo. Es decir, ya se abandona el estatuto, se desconoce ese libro quinto y se opta por la autonomía regional, que nadie sabía qué era, porque solamente decía la Constitución, la autonomía se crea por municipio, qué sé yo, no tiene cualidad legal, y nada más, no había más, digamos, ¿no? La ley marco aparece mucho después, el 2010 recién aparece la ley marco, que explica acerca del procedimiento. Mi pregunta es, viendo en retrospectiva, viendo el pasado, ¿tú crees que hemos elegido, digamos, el camino correcto, el de la autonomía regional, y abandonar el libro quinto, que era estar en el estatuto departamental? No, a ver, ¿cuándo fue aprobado el estatuto departamental? ¿Del 2006? Sí, 2006. 2006, y ahí evidentemente había la necesidad de visibilizar al Chaco con una propia institucionalidad, y ese libro quinto, y ese famoso libro quinto, tuvo un rechazo, porque de inicio casi hasta el final de ese proceso de concertación departamental, y me acuerdo, yo tuve la posibilidad de estar en esa reunión en el Salón Rojo de la Prefectura en ese momento, que todo era bienvenido excepto la elección de las autoridades en el libro quinto, sí, que al final parece dieron cuenta, pero ya era un poco tarde, ¿no? O sea, lo que trancaba a ese libro quinto fundamentalmente era la falta de elección de las autoridades en el Chaco por el voto popular, por decisión del soberano. Claro. Pero bueno, después vino el 2009 la Constitución, y ya obviamente teniendo un paraguas más grande, evidentemente había que entrar no vía estatuto como libro quinto, sino con una identidad propia vía Constitución. Yo me acuerdo que también decíamos en ese momento que 1000 veces preferimos estar bajo un paraguas constitucional a estar amparados dentro de un estatuto a través de un libro quinto. Ahora, ¿cuál fue lo correcto? Haber rechazado ese libro quinto, que tenía cosas buenas, ¿no? O el presente, o nuestra realidad actual, a través de un estatuto. Obviamente la legitimidad, la legalidad de que tengamos una autonomía con un paraguas constitucional es mucho más beneficioso. Te da muchas más posibilidades de hacer gestión, de buscar tu propio desarrollo. Si te equivocas, te vas a equivocar, pero si tu desarrollo va a ser con tu propia decisión y no esperar de otra entidad ese desarrollo que uno estaba ansiando de hace ya bastante tiempo. Ahora, quienes lo han manejado, lo han hecho bien, es otro análisis, ¿no? Pero para mí, yo siempre lo reitero esto de que 1000 veces siempre va a ser preferible
estar amparado por una constitución y no a una norma interna departamental a través de un libro quinto. Pero viendo de forma positiva, digamos, de forma positiva, o sea, jurídicamente. No, claro, no desde el punto de vista legal. Claro, ¿no? claro. Pero ahora, esa legalidad... Desde el punto de vista político... No, a ver, esa legalidad, esa legitimidad de un proceso autonómico volcado a una realidad política y al cuestionamiento es a quienes han manejado eso. No está en el diseño más bien. No, está en el diseño, pero Si tú cuestionas, al principio te contradices, ¿no? Tú cuestionas de que ingresó la autonomía regional sin cualidad legislativa. Ya ese es un diseño, o sea, ya es un marco, no puedes salirte de eso. Ya era un problema eso. Es un problema, y un pero... problema grande, digamos. Es un problema grande, pero ¿cuál era la percepción? A ver, si bien una norma constitucional es mucho más complicado de su modificación en tanto tenga un buen avance en el tiempo. No, porque es nacional, ¿no? Claro, no, sino que en función a una norma ordinaria, que es mucho más fácil cambiarla. Una constitución es mucho más complicado cambiarla, pero ya ha habido un proceso, un referéndum de modificación de la constitución, ¿verdad? Ha habido respecto a cuando justamente hemos hecho el proceso autonómico, había no sé cuántos artículos que han hecho que también se pueda modificar la Constitución. Creo que era respecto a la tenencia de la tierra en cuanto a hectáreas. Entonces, esos procesos son mucho más largos, pero se puede cambiar. O sea, y esa es ahora, por lo menos, una de nuestras, digamos, debe ser una de nuestras posiciones. Pero viendo el pasado, mi lectura es la siguiente. O sea, bueno, aquí vamos a discrepar por lo que yo te escucho en tu posición política, digamos, ¿no? Jurídicamente no te discuto. Efectivamente, es preferible por el lado de la Constitución, porque te da mayor seguridad, por supuesto, ¿no? Que por el lado un poco medio prendido de otra Constitución, digamos, departamental, en este caso sería el libro quinto dentro del Estatuto, ¿correcto? En ese tema jurídico no hay discusión. Pero ya en el lado político, creo que ahí yo tuve una postura contraria al proceso autonómico regional. ¿Por qué? Porque mi juicio era el siguiente. El gobierno del MAS ha llegado al gobierno con una alta legitimidad, con mucho poder político. Y en ese momento, ahora también lógicamente, pero en ese momento el gobierno nacional era tan poderoso, tan pesado, digamos, que lograr alguna modificación ya dentro de lo establecido, inclusive hasta en lo que se venía, que era la ley marco, porque ya la Constitución hablaba de que tenía que existir una ley que desarrolle justamente el proceso autonómico, iba a ser complicado introducir nosotros nuestra visión, digamos, en esa ley, ¿no? Nada que ver la Constitución es mucho más difícil, digamos, ¿no? Y mucho más difícil a la voluntad del gobierno nacional. Para mí, en mi lectura era más fácil, ¿no es cierto?, arrancarle lo que nosotros querramos a Tarija que a La Paz, ¿no?, o al gobierno nacional. Entonces, así sea con la desventaja de que no sea constitucional, como se arguyó muchísimo en ese momento en campaña de que esto es constitucional, esto no es constitucional, ¿no? Y la gente, bueno, dice, sí, bueno, esto es más seguro, esto es inseguro. Entonces, y después vino ya el estatuto, vino el referéndum, hemos ganado el estatuto, se ganó el referéndum, luego viene la asamblea regional, se eligen los asambleístas y ya tenemos una entidad ahí que es la asamblea regional, elabora el estatuto y aparece, digamos, la nueva institucionalidad de la autonomía regional. Pero ahí en los hechos, lo que hemos hecho simplemente es legalizar lo que ya existía, la estructura, el diseño de la estructura que existía con la ley 1654, ¿no? Con la prefectura, la subprefectura, que no era subprefectura, nunca fue subprefectura, y los corregimientos mayores. En realidad en Yacuiba, en el Chaco, no había subprefectura y corregimientos mayores, lo que había eran 3 corregimientos, esto era de nombre nada más, como existe actualmente con el Ejecutivo Regional. Todo lo que han hecho los asambleístas regionales es tomar este diseño, calcarlo acá al estatuto exactamente como estaba ¿no? Con la única diferencia de que obviamente hay un corte administrativo con Tarija, ya no hay un vínculo administrativo con Tarija como existía en este caso, ¿no? Entonces, el comportamiento de cada uno de ellos era de que, digamos, los 3 antes manejaban la relación de Villamor, yo recuerdo muy bien con Guillermo Salazar,
en Villamonte, cuando era corregidor mayor, la relación yo le decía, usted, cuando yo recién llegué, bueno, totalmente desconociendo en ese momento la situación fáctica, digamos, de usted no se debe a Tarija directamente, usted se debe al subprefecto de Villamonte, cuando digo de Yacuyo. Le decía, no, nosotros directo con Tarija, aquí no hay puente, ¿no? Es con Tarija. Y lo mismo con Gumiel, me acuerdo, en Caraparí con Tarija, ¿no? Ninguna relación con... Entonces, eso se ha repetido exactamente al diseño actual. Entonces, y yo creo que ahí, viendo un poquito la historia, hemos equivocado el camino. Yo pienso que si no hubiéramos copiado el diseño tal como el viejo diseño, a ponerlo el mismo diseño viejo que no ha funcionado a la autonomía regional, la historia sería diferente. En este momento, el problema del despilfarro y este desorden y 2 alcaldías que existen en cada municipio obedece a este diseño que aparece lamentablemente en la Constitución, pues, ¿no? Con esto que tú apuntas, de que no tiene cualidad legislativa. Y al no tener cualidad legislativa no tiene reproducción. Es como yo ponía otro ejemplo, como una machorra, ¿no? Como dice el chaqueño. Una machorra es una vaquilla estéril, no se reproduce. Entonces la cualidad legislativa lo que te permite es reproducirte. Aunque bueno, eso está en discusión, y otro día charlaba contigo, es que la DINORE podría servir para reproducirse también, todo depende, digamos, del empuje que le den, ¿no? O sea, tampoco es tan cerrado así. Pero, ¿qué opinas tú de esto? Yo creo que hemos equivocado el camino. A ver, todo cambio social, todo proceso social son cíclicos. Y ahí tiene que irse, no es la transformación abrupta, sino son vía procesos, ¿no? Y en ese proceso me parece que no ha habido la equivocación política. Yo no lo califico de eso, de esa manera. Entiendo que la dificultad está, ¿ya?, no tanto por la falta de su capacidad legislativa, que habrá que también explicar acá que, a ver, hay una discusión muy rica en tema constitucional, qué es normar y qué es legislar, ¿no? Tomando en cuenta que nuestro Estado ahora ya es mixto, es un Estado unitario, pero con autonomías insertas, ¿no? Y las autonomías, en concepto básico, es la capacidad de autolegislarse, nombrar sus autoridades, manejar sus recursos. Y justamente hay un artículo en la Constitución muy expresa, no me acuerdo, 272, si no estoy equivocado, dice, todas las autonomías son iguales constitucionalmente. Entonces, hay esa contradicción. Claro, pero no quiero entrar ahí. A ver. Pero un paréntesis ahí, a ver, ¿qué opinas tú de esto? Un constitucional me dijo, todas las autonomías, efectivamente dice eso, todas son iguales, menos las regionales. Porque la autonomía regional no es integral, es parcial. No, por ahí voy. A ver. ¿Tú compartes el criterio o no? No, yo desde el punto de vista, o sea, en el término semántico o teleológico, si quieres, de lo que es normar y legislar, podemos entrar en una discusión, ¿verdad? Ahora, inclusive podemos entrar en discusión si los departamentos efectivamente legislan. También, ¿no? Es un tema muy interesante que podríamos en otro momento tal vez hacer un análisis de eso, pero yo estoy yendo un poco a enfocar que la decisión del colectivo social de asumir o entrar a un proceso autonómico y manejarse dentro de un proceso autonómico no ha sido equivocado. Lo que sí, la cuestionante será de que cómo hemos construido la norma que nos va a dar el funcionamiento de ese proceso. Ahí sí podemos cuestionarnos, ¿verdad? Excepto este elemento de la capacidad legislativa. Si tú en este momento lo estudias, el estatuto, el diseño del estatuto, podría ser llevadero siempre y cuando existiese efectivamente un gobierno regional. Claro. Un gobierno regional como tal. Mira, si entramos en el tema económico-financiero, por ejemplo, ¿cuál era la lógica o la percepción en ese momento de la construcción del estatuto? Lo que pasa en el departamento con el Chaco, 45-55. Esa era la lógica. O sea,
decir 15-15, ¿no ve? Pero del 100%, y si tú lo tomas el 100% y sacas 15-15, ¿verdad? Sería 15 para cada municipio, harían 45% y quedarían 55%. O sea, era la percepción. Creo que ha habido un camino ahí, y no vamos a decir de mala fe, pero por ahí de mayor análisis. Porque acá lo que hay que construir es evidentemente una entidad regional. Hoy, en esa idea de querer hacer una entidad regional como tal, que busque desarrollo y crecimiento, política regional, o sea, desarrollo regional, visión regional, misión regional, eso en este momento no lo tenemos, pero no creo que sea por un error de decidirse a un libro quinto o a un tema constitucional. Yo en esta parte siempre me voy a definir por el tema constitucional, porque además de eso, si estás en el amparo constitucional, definitivamente te abre otras puertas, otro tipo de relacionamiento cualitativo. No, está bien. Pero lo que pretendía en ese momento era que vayamos despacio. O sea, si vos tenías después de haber experimentado, porque lamentablemente la historia siempre es experimental, siempre, no hay que calcas una realidad y la traes acá, una experiencia, digo, la traes acá y la haces tal como pasó, no es así. Entonces yo decía, vayamos despacio, que estamos apurados, digamos, ¿no? Entonces, si íbamos por el libro quinto, poníamos en marcha, por decirte, 10 años el libro quinto, eso nos daba, porque la Constitución estaba abierta, eso, ¿no? Nos daba paso para dar con esa experiencia, con ese know-how, dar paso ya con algo, ya con una base, con una estructura propia a la autonomía regional. Pero no, hemos saltado directamente. Sí, pero... ¿Por qué? Porque yo no veía en ese momento, yo te voy a ser sincero, porque yo he hablado con las tres autoridades municipales, porque las regionales, digo, las de la prefectura no participaron. Las municipales, sobre todo, fueron las impulsoras de este proceso, sí, ¿no? Y el diputado Cardoso, por supuesto. Entonces, no había región. No había región. Yo estuve en el comité cívico, el presidente del comité cívico. Había, pero las experiencias anteriores, ¿no? La Manchaco, Claro, pero aún así, igual la Manchaco se ha roto. Era el precedente, Fray de Quebracho también, Pasto de Quebracho. No ha sido sostenido, digamos. Pero ya era una intención, digamos, sí, ¿no? La Manchaco se ha roto por el tema del Parque Aguará, sí, con la plata del Petrobras. Sí. Se ha resuelto, era una cosa interesante la Manchaco, ¿no? Eso hubiera sido una... El comité de participación provincial de participación popular, igual hubieron 2 o 3 reuniones, una aquí, otra en Villamonte, creo, y de ahí nunca más, ¿no? Es decir, también interesante era eso, ahí unía a toda la provincia, ¿no? Pero no ha funcionado, ¿no? Y precisamente porque era demasiado deleznable esta unidad. Cuando yo llego al comité cívico en Villamonte, las autoridades municipales no querían saber de ninguna relación con Villacuiva. Cuando yo llegué a Villamontes, me acuerdo que el presidente era Reinaldo Bayard del comité cívico y era... El que estaba preso, ¿no? Sí, él era presidente y era corregidor mayor Guillermo Salazar. Nos invita a una reunión aquí al Coliseo del comité cívico para tratar un tema, no me acuerdo qué era, para tratar un tema y aquí en el Coliseo. Y me traen a mí, Guillermo va y me recuerda a mi casa y me trae. Él estaba de corregidor mayor. Llegamos acá al Coliseo, ni bien entramos, nos estaban insultando. Y como nos estaban insultando, ¿no? Entonces, no sé quién estaba hablando y comenzaba a decir, y aplaudió. Entonces, y bueno, y Guillermo se enojó y dijo, váyanse. Y nos salimos y nos volvimos, o sea, ni bien llegamos, nos retornamos. Entonces, yo un día le dije a él que no podía ser así. O sea, no podíamos estar desunidos lo del Chaco. Entonces, allá el común de conducta era de que no debemos tener ninguna relación. Por primera vez, cuando yo fui presidente del comité cívico, nos hemos reunido con, que paz descanse, Eduardo Alfaro y doña Neri Zurita, que estaban al mando del comité cívico de Yacuiba. Y hemos comenzado a concertar y a hablar. Porque no había región, mucho menos con Caraparí, ¿no? El encono entre Villamonte y Yacuiba era muy evidente, ¿no? Entonces, la relación era directa con Tarija y la tensión era directamente con digamos, entonces, esa era mi preocupación, que no había la construcción de una unidad regional. Es decir, simplemente ahí el calor del dinero que se venía era lo que en ese momento nos unió, ¿no? Como que ahora también el dinero nos unió y el dinero nos ha separado, ¿no? Entonces, esa era mi preocupación en ese momento. Es decir, necesitamos construir
la unidad regional, que no existe en este momento. En este momento tampoco existe, ¿no? Entonces, por esa razón me parecía muy apresurado, muy rápido dar el paso directamente a la autonomía regional, que era ya pues estar en el nivel, ya en las ligas mayores, pues, ¿no? Porque ahorita estamos nosotros en el nivel de los departamentos, ¿ah? Es decir, a nivel nacional. Son 9 departamentos y una región autónoma, digamos, ¿no? Estamos por encima de los gobiernos municipales. Entonces, me parecía demasiado, digamos, rápido. Pero bueno, yo por eso digo que ha sido un error. Yo creo que deberíamos haber dado un pasito, digamos, ¿no? De unos 10 años o 15 años con la autonomía provincial, que se llamaba así en el libro quinto, y después pasar a la... Pero, ¿cuál era? Vamos a entrar a una hipótesis que en este momento estuviésemos en el libro quinto. Vamos a suponer que no hemos optado por la Constitución y hemos entrado al estatuto bajo el libro quinto. ¿Cuál iba a ser, desde el punto de vista político, que también está ligada directamente a la parte legal, cuál iba a ser el problema? No ibas a poder salir, y por un elemento básico. A ver, el estatuto, que es norma básica institucional de los departamentos, ¿dónde se aprueba? ¿Cómo se aprueba? En el referéndum. Claro. Imagínate modificar un estatuto bajo esa vía, y sea uno pero no necesitaba modificar porque no tenía nombre y apellido. No estaba. No decía Gran Chaco. No, pero decía provincia. Ya, de acuerdo, pero No era del departamento. O sea, podemos estar en discusión. Pero no estaba. Los municipios seguían el mismo procedimiento que decía la ley. Sí. Los municipios hacían... Sí, pero era modificar el estatuto. No necesitaban. ¿Por qué va a modificar si no tiene nombre y apellido? O sea, ese Gran Chaco. No, más allá que le hayan planteado, digamos, pero no tiene nombre y apellido. No dice ahí provincia Gran Chaco, no dice. Dice para las provincias, es general, es abierto. Pero ahora, era en el departamento. No puedes cercenar vos... En el departamento era. Pero no puedes cercenar vos un libro quinto que es de todo el departamento. No, está bien. ¿Para qué vas a modificar? Para que no hay necesidad de modificar. No. O sea, vos te salías y yo me aparto porque me salto a esto. Listo. ¿Quién te iba a impedir? Y además no te ibas a salir del departamento. No. En este momento nosotros... No estamos saliendo. Por eso. No, está bien. No, en este momento seguimos teniendo representantes en el departamento, en la asamblea. Pero no iba a tener... Eso iba a continuar. No, pero el cambio cualitativo... O sea, yo sostengo, yo respeto la opinión. Claro. Pero sostengo de que ibas a estar de una u otra manera, como ahora, digamos, ligado al departamento. Y no es que sea malo eso, no es que sea malo, ¿no? Sino que ha habido un sentimiento en el Chaco de tener su propio, de definir o de tomar la decisión de definir su propio desarrollo. Eso es indiscutible. Eso es indiscutible. Eso está realmente en la posibilidad de estar en la Constitución. Eso no te discuto. Lo que yo, digamos, critico y observo es la velocidad. Es decir, creo que hemos ido demasiado rápido. No hemos ido aprendiendo poco a poco, porque esa experiencia aquí en la autonomía provincial nos hubiera servido de mucho para ajustar y llegar a la autonomía regional con algo ya... Porque no me vas a discutir. Bien, estamos avanzando. En este momento estamos 10 años. Pero no me vas a discutir esto, querido Hugo, de que la autonomía regional no ha tenido contenido. No, a ver, yo a la entrada te señalaba de que es más complicado, mucho, porque obviamente involucra un montón de cosas, modificar una constitución, ¿no? Claro. Son normas mucho más de largo alcance. Pétrea. ¿No? Entonces, en esa lógica, hubiésemos entrado en una experiencia con el libro quinto, esperar, no sé, 20, 30 años, no sé, para modificar integralmente y entrar en el proceso. Ahora, yo no estoy diciendo que está bien, no, la decisión con base legal y la decisión política me parece que ha sido acertada. El error está en quienes han construido ya a partir de la existencia de ese documento, incluso de la propia estructura de ese documento, a este momento. ¿Cuánto data? 10 años. Claro, 10 años. O sea, no es nada. No es nada, sino el cambio cualitativo, la decisión cualitativa está que hemos entrado, me parece acertadamente, a un proceso autonómico. Los defectos que tú dices es en la construcción. Entonces, eso obviamente hay que ver ahí. Es que es más difícil ahora, a ver, querido, tú eres abogado, Hugo. ¿Cómo se llama esto? Cuando los derechos expectativos se convierten
en hechos jurídicos, ¿cómo se llama eso? Crean jurisprudencia. Es decir, era más fácil en ese momento debatir cuando no había nada, cuando había un libro quinto muy general, a que en este momento nos sentemos los tres a debatir lo que está escrito en el estatuto, a modificar. A ver, ¿vos crees que es fácil en este momento modificar el estatuto? No, en el Chaco, de hecho, a ver, en estos 10 años, y ahí tiene que haber también ya un trabajo de quienes están hoy manejando el gobierno regional, ¿no? Y de quienes creemos que puede modificarse. Ya de hecho, estos errores que tú dices, hay varios errores. Sí, hay varios errores en el estatuto que ya ameritan hacer un trabajo de una adecuación, de una cualificación. Difícil. No, seguro. Pero el derecho expectaticio está constitucionalizado. No, está bien, pero las normas, toda norma legal es tan dialéctica, sí, así sea. Está bien. No te discuto, pero yo me refiero cambio a las fuerzas que existen para entrar al debate. Hubiera sido más fácil entrar al debate en ese momento con esa experiencia, sin tener un estatuto, sin tener un documento pétreo como tenemos en este momento. Que en este instante, haber reunido a los tres, yo te apuesto que los dos, no sé, Yacuiba creo que tiene una posición más abierta, ¿no? Pero Carapari y Villamonte no van a querer mover una sola coma, con seguridad. Yo digo, la fuerza de la necesidad va a obligar la fuerza de la necesidad, porque más allá del sentimiento de pertenencia a una jurisdicción, Carapari, Villamonte o Yacuiba, va a obligar a que miren el horizonte, el horizonte. Y eso evidentemente es en función del propio interés, o sea, no es afectando, sino es del propio interés de la región. Es que no hay esa conciencia, ¿no? Yo veo en Villamonte, pero yo digo, una lógica estricta, querido Hugo, esto me preocupa por ahí mucho, son muy estrictamente localista, claro. ¿No? Yo estuve en un programa de radio en Villamonte, por ejemplo, y me han masacrado cuando yo he planteado de que el hospital del tercer nivel debería ser financiado por los tres. Ese hospital es de Yacuiba. O sea, un enfermo de Villamonte va a preferir ir a Tarija y no a Yacuiba para hacerse curar en el hospital del tercer nivel. ¿Ah? Claro. Entonces, no hay conciencia de región. No, yo escuchaba sobre el hospital. Y no estoy hablando solamente de la élite, estoy hablando del pueblo, de la sociedad, de los periodistas, los intelectuales. No, pero a ver, lo que pasa que, no sé, algo tiene que suceder ahí para que se entienda, no sé, en Yacuiba también. Es que hemos avanzado. No, aquí es más abierto. Que se entienda que bueno, las necesidades deben ser en función la atención de las necesidades debe ser en función a los requerimientos. Por ejemplo, ahí lo que tú me dices, yo he escuchado un planteamiento ahí medio raro, me dice, bueno, ya tienen la infraestructura del tercer nivel en Yacuiba, pero hagamos la sala de terapia intensiva en Carapari. O sea, esas cosas pasan, sí, ¿no? O una sala intermedia, una sala de un quirófano X allá en aquí. No, yo creo que, pero mientras, ahí sí hay que ver, ahí tiene que haber un debate, a ver, ¿para qué es un hospital de tercer nivel? ¿Para Yacuiba? ¿Para el barrio donde está el hospital? No, es para la región. Para el país. Para el país. Es para y es para el mundo, no siquiera claro, para el país. ¿No? O sea, el mundo, es un poquito ampliando nuestra pero mente. No, yo he dicho eso. Eso dije, ¿el hospital es de Yacuiba? ¿Es de Yacuiba el hospital o es del país el hospital? Cualquier paseño, cochabamino, cruceño, que visite Villacuiba y se le pase algo, alguna enfermedad grave que tenga. Y tenga una situación de emergencia. Allá no le van a decir, no, usted paseño, váyase a La Paz, ¿no? Allá tiene su propio hospital. No, es un hospital para el país. Inclusive si un extranjero viene, lo dice la Constitución, los tratados, todo. No hay cómo rechazar. Igual tiene que ser. No, o sea, es absurdo el debate. O sea, no podemos debatir ese tema. Ahora, ¿no? este absurdo. Pero ahí está. Dice, no, ese es Villacuiba el hospital con su plata. Pero este absurdo. Lamentablemente, en esta opinión, este absurdo, lamentablemente, este absurdo, lamentablemente, esta mente cerrada, lo que tú dices, un absurdo, pasa ahora en Tarija, en la capital, no del gobernador, no de los asambleístas, sino de ciertos... el Chaco, si viene del Chaco, aquí no lo tenemos, es llegar a ese tema es inaudito, pero bueno. En todo lado hay ciudadanos buenos, malos, etc. Pero de alguna forma con razón. Mira, el médico, el oncólogo que la atendió mi madre, me dijo eso a mí.
¿Cómo no va a ser atendido su madre en el Chaco? Con tanta plata que ustedes han tenido. Ahora, ¿qué haces vos ahí? O sea, no lo dice de mala fe, no lo dice de mala manera, ¿no? O sea, es verdad, es cierto, tantos recursos que hemos tenido. Sí, pero eso no, ya. Y obviamente es más difícil ir a Tarija que venir a Yacuiba, Ya, por supuesto. pero eso es el problema, o sea, eso lo atribuís vos a un problema de una decisión equivocada. No, por eso yo digo... En parte, y también a la gestión, ¿no? En parte, claro, en parte a la decisión equivocada. ¿Por qué? Porque has legalizado, ¿no?, una aspiración que no estaba en la ley. Porque esto del 1515 estaba en una resolución, en una sola resolución estaba, la 240-02, estaba ahí nada más. Pero lo has logrado constitucionalizar. Ese es el problema. A retroceder de ahí para hacer algo, digamos, que sea conjunto es más complicado. No, es complicado. Cuando hay, digamos, en este momento, se alimenta de forma deliberada en los medios, en Villamonte, los periodistas son los más militantes de este tema. Eso es fuerte, ¿no? El tema del límite es lo mismo. Es decir, hay una unidad muy férrea de defensa, así, cerrado sobre el tema. Es difícil, yo te digo que soy acribillado, porque me han dicho que yo me he hecho lavar el cerebro por yacuibeño, ¿no? Cuando tengo una visión más abierta, más regional, digamos, ¿no? Y yo tengo un planteamiento ahora, pero ese planteamiento debería haberse puesto en práctica antes. Por ejemplo, que el Ejecutivo no sea elegido por voto popular. Que el Ejecutivo salga de la Asamblea y que no sean 12 asambleístas, que sean, digamos, 7 asambleístas, ¿no? 2 y un indígena. Y que el Ejecutivo sea alternado. Y que salga de la Asamblea Regional, que se elija en la Asamblea Regional, digamos, un periodo le toque a Villamonte, otro periodo le toque a Caraparí, otro periodo le toque itinerante. O itinerante, o rotativo, ¿no? Itinerante. Entonces, y que se decide ahí por voto quién es de los dos, digamos, ¿no? Asambleísta se convierte en ejecutivo regional. Pero haya un solo ejecutivo y sean los dos y por 5 años, digamos, ¿no? No por un año, no como había con el voto censura, eso, ¿no? Sino 5 años. Y que los en Villamonte y Caraparí hayan como una especie de delegados designados. Y que el 45% de esa fórmula que tú hablas es interesante, 45%, 15-15 y queda 55% del total del 45%, que puede ser una fórmula, ¿no? La otra es que, por ejemplo, el 40% del 45% lo destinen en cosas localistas, digamos. El 60% en proyectos estratégicos, consensuado, debatido en la asamblea y con qué sé yo, ¿no? Entonces, y que no sea uno que decida. Entonces, eso era más fácil ponerlo en práctica antes que ahora. Pero no por la decisión equivocada, yo reitero. A ver, yo te estoy captando la idea. No, a ver, las autonomías también no tienen mucho tiempo. Hay que discutir, incluso la propia autonomía departamental, no sé, tiene una serie de cosas ahí por un gobierno en este momento extremadamente centralista. Y vos sabes que de todas las fuentes de financiamiento que tiene el Estado, no solamente el tema del gas, maneja entre el 85-87% del nivel central. Sí. Por eso que a veces el nivel central viene a todo el país y está bien entregando obras, pero eso no permite avanzar como uno quiere el proceso autonómico. Eso hay que cambiar. Ahí va lo del pacto fiscal que se cayó, no sé si continuará, ahí hay varias propuestas, pero el proceso autonómico todavía hay que profundizarlo. Yo creo que es un modelo de administración, un nuevo modelo de administración, por lo menos en nuestro país, que puede dar buenos resultados, porque en definitiva la autonomía, que es sacarle el poder a alguien y hacerlo más cercano a la gente con otra entidad territorial, eso puede permitir un desarrollo bastante interesante, pero siempre y cuando quienes estén en la posibilidad de tener esa decisión a través de ser autoridades, lo hagan desde la percepción o desde el análisis correcto de lo que quiere la gente, de lo que necesita la gente. Y fundamentalmente es buscar una reactivación, no sé si será una reactivación, pero hay que darle valor agregado a las cosas. Eso te va a dar una infinidad de factores multiplicadores, pero bueno, ahí está, me parece que ahí está el problema,
¿no? Porque si hubiésemos tenido autoridades realmente visionarias, Claro. realmente que hubiesen querido que esto marche, con todos sus defectos, como todo proceso social tiene sus defectos, pero hubiésemos estado en mejor lugar en este momento respecto a lo que se ha manejado económicamente, ¿verdad? Entonces, creo que ahí un poco se ha fallado. Pero eso no es porque reitero mi percepción, no es porque se ha equivocado el camino. Evidentemente ya ha habido antecedentes, está la Manchaco, está el Pacto de Carvaracho, hay elementos que han dado lugar a este sentimiento de tener una autonomía, y no debemos traicionarlo, sino que cualificarlo, mejorarlo para seguir adelante. Pero no experiencia de unidad. O sea, hubieron sí estas entidades, pero no experiencia de unidad. Mucho menos el Pacto de Quebracho, eso no ha funcionado mucho tiempo, digamos, ¿no? Pero esto por ejemplo, hubiera servido de mucho. Yo participé en Villamonte, en una reunión de participación del Consejo de Participación Popular Provincial, ¿no? He participado en una, donde se han debatido temas, digamos, de la región, ¿no? Entonces, pero creo que hubieron, por lo que sé, creo que hubieron 2 o 3 nada más, ¿no? No se ha mantenido, eso estaba en la Ley de Participación Popular. Entonces, o sea, obligaba a que eso ocurra, digamos. Entonces, no se ha aprovechado ese know-how, porque las relaciones se funden en función a experiencias, no en función a escritos, digamos, ¿no? La amistad de una persona con otra se hace más sólida en función a la experiencia, no porque lo diga un papel, ¿no? Entonces, las relaciones entre las sociedades pasa lo mismo también. Entonces, aquí no hubo experiencias de esa naturaleza. Por eso, mi preocupación en ese momento decía, era muy deleznable esa supuesta unidad regional, como sigue siendo en este momento, ¿no? No hay un proyecto. Yo siempre comparo con el matrimonio, digamos, ¿no? Cuando uno se casa con una mujer, lo primero que piensa es un proyecto de futuro. Dice, yo quiero casarme con ella, quiero tener mis hijos, quiero tener mi casa, quiero tener mis bienes, ¿no? Claro. Algo común. Entonces, ¿no? El problema está en nosotros, no en la decisión. Ahí digo, ¿cómo se forma una unidad? ¿Cuáles son las exigencias para que tengas unidad? Territorio, lengua, interés común. Eso existe. No, pero solamente es que alguien, espero que aparezca. Esa es la base. No, pero, se requiere visión. Claro. No hay visión. Claro. Lo demás está ahí. Y es más, todos nos dicen, toda literatura que hable sobre el particular te dice que somos ricos más bien en esa parte, ¿no? No, obviamente. Alguien Mucho tiene nos que unen. dar. Muchas cosas nos unen. Claro. Entonces alguien tiene que dar. Lo más difícil es la visión. O sea, la visión significa la decisión de compartir un futuro común. Eso significa la visión, ¿no? Entonces, muchas mujeres hay en la calle, muchas mujeres, ¿no? Y con muchas posibilidades, muchas potencialidades, pero yo no decido con ninguna, bueno, me quedo solo. Entonces, el día que yo decida con una, compartir mi vida y tener mis hijos con eso es unidad. Y lo que existe acá es mucha riqueza, nos une muchas cosas, más que de dividirnos nos une con Villamontes, con Caraparí. No, quizás no hay nada que nos diferencie, digamos, ¿no? Allá se va a la chacarera, la cueca, se come asado, que ha sido el mismo modo de hablar, todo lo que no tenemos es visión de futuro, juntos, ¿no? El 45% nos ha dividido. En Villamontes y en Caraparí hacen lo que mejor les parece. Sobre eso de la visión y misión, tú entras a cualquier documento de las entidades públicas del Chaco, alcaldía, ejecutivos regionales, ejecutivos de desarrollo, consejos municipales, son casi idénticos. El tema es también cumplirlo. Por eso que es, lo que uno de los reclamos ya recurrentes de nuestra sociedad es la capacidad de la autoridad, ¿no? La capacidad. Y ahora, no se trata de la formación. Ojo. Es la formalidad. No, es la formalidad que hace a lo que estamos hablando. ¿No se encarna eso? No se refiere solamente a los títulos. Hemos tenido en el país presidentes que han estado en Harvard y han resultado peor que no sé qué. O hemos tenido presidentes que no han tenido una formación y lo han hecho medianamente o muy bien. Y hay que reconocer, en el caso de Evo, la primera gestión. Entonces, yo digo que no está tanto en sino en la personalidad, en el ser humano, en la integridad del ser humano, de la persona que decide en algún momento entrar a ser autoridad. Si una persona, hombre o mujer, entra con esa vocación, esa palabra que lo vemos en todos los textos, en todos los códigos, vocación de servicio, y con integridad,
habrán resultados. Eso será muy difícil, es cuestión nomás de reflexionar, obviamente discutiendo, analizando, haciendo encuentros. Claro, ¿no? pero lo que pasa es que no hay una élite. O sea, yo creo que la sociedad es pirámide. Como buen liberal minarquista, yo creo que la sociedad funciona así. O sea, moralmente no es aceptado, no nos gusta eso, ¿no? Pero en toda sociedad hay un libro de Robert Dahl, por ejemplo, que se llama Poliarquía. Él dice que la democracia, mirando a Estados Unidos, ¿no? Dice, la democracia no es democrática, dice. No manda el pueblo, los que mandan son los poderes fácticos, dice, ¿no? Punto. Y lo demuestra él, con hechos concretos. Entonces, y yo creo que es así. Pareto, Mosca, Michel, por ejemplo, han teorizado mucho esto. La sociedad funciona así. Aquí está la masa, y aquí al intermedio hay unos esenciales, y acá arribita hay un grupo en la vértice superior, hay un grupo chiquitito, que es el que maneja, tiene el 90% del poder. Entonces, al ser así, necesitamos una élite que tenga eso. Ahí está la respuesta. Y si no tiene Esa eso, es nuestra falla. Exacto. No tanto es, digamos, yo voy a defender siempre que cualitativamente la decisión política, institucional, legal que se ha optado en el Chaco ha sido bien, ha sido la correcta porque estás amparado en la Constitución y te abre un montón de posibilidades. Yo creo que ¿no? Sí, pero sí, no a esa velocidad. No, pero ahora sí, estamos concluyendo de quiénes no se han manejado eso. Ahora, poco para lo que tú dices, ¿verdad? En algún momento también alguien decía que, y lo que ha pasado con nuestros políticos que han manejado en este proceso autonómico, ellos parece que miden el desarrollo por el lugar que ocupan o el tamaño de sus pies en la tierra, cuando no eran ver el horizonte, el futuro, ¿verdad? Hay una frase ahí, o sea, el desarrollo se mide no por el espacio que ocupa tus pies, sino por lo que descubre tus ojos en el horizonte. Entonces, eso es lo que está faltando. Entonces, no tanto por la decisión, ¿verdad? Ahora, buscaremos a esa persona, hombre o mujer. Varias claro, el equipo que tú dices, esa cúspide donde hay 5, 10 que ven eso nos falta. No tanto lo que hemos hecho. No el proceso, digamos. Claro. Ese es un mal del país. Yo con esto lo que decía el padre Iribarne Pérez, padre Pérez. ¿Qué decía? En un momento cuando todavía estaba en ejercicio del periodismo y tenía la radio, Bolivia es un país a nivel del continente el más rico en normativa, en cantidad de normativa, en calidad de la normativa, en su estructura, alcance y contenido. ¿Cuál es nuestro problema? No lo cumplimos. Claro. Y quienes están mandados a cumplir todavía lo pisotean. Mira, entonces ese es nuestro drama. Entonces hay que cambiar eso, hay que tratar de cambiar, y para eso evidentemente tendrán que haber eventos, encuentros, claro, análisis y debate, ¿no? Bueno, finalmente, Hugo, mira, interesante, muy buena la charla, esto va a quedar para la historia y registrado, y es lo que debíamos haber hecho, ¿no? Discutir, debatir, escucharnos, y eso es lo que no hubo. Escucharnos yo he peleado bastante sobre ese tema, he participado de algunas reuniones al comienzo de este proceso, pero porque discrepaba con cosas fundamentales, después ya no me han invitado. Pero mi mayor preocupación ha sido esto. Necesitamos darle contenido teórico a esto y escuchar diferentes visiones, diferentes, digamos, aportes de la gente que de pronto existían, desde el más radical hasta el más blando, digamos, ¿no? Entonces, sin embargo, yo lo que sí coincido es que no es tarde, se pueden hacer cambios, no está todo escrito en piedra, digamos, se puede modificar efectivamente, sin embargo, lo que sí creo es que no podemos retroceder 1 milímetro, o sea, esto tiene que avanzar hacia adelante. Como decía Jorge Arias, ¿no? La autonomía no tiene freno, como la moto, no tiene retro, decía, ¿no? Exactamente así, o sea, no tiene posibilidad de retroceder, tiene que ir para adelante, ¿no? Con todos los errores que se han cometido, hay que hacer cambios, yo creo, estructurales, pero hay que ir para adelante. ¿Cuál es tu reflexión final, querido Hugo, en relación a este proceso? Es decir, a ver, con todo esto que hemos hablado del pasado, aunque en otro momento vamos a hablar ya del presente, resultados concretos del proceso autonómico, de estos 13 años que ya han avanzado, ¿cuál es tu, digamos, reflexión hacia el futuro? ¿Qué es lo que debería pasar? Tomando en cuenta que cada vez parece que se acentúa más, digamos, esto de la división, ¿no? De estar de espaldas en Villamontes,
Calapari y Yacuiba. Y de que el Ejecutivo no haya, me acuerdo que en una discusión con Gilmo Cardoso, cuando estaba trabajando con Quecaña, y yo le reclamaba, le decía, cuando él fue elegido, designado como Ejecutivo Regional, le decía, es la oportunidad para que Yacuiba cobre el liderazgo a nivel regional. Y me decía un poco difícil, dice, porque dice, él no es legítimo. El próximo que venga va a ser legítimo y ese va a tener automáticamente la autoridad. Digo, no es suficiente la legitimidad, ¿no? La legitimidad no te da la autoridad, digamos, para tener liderazgo. Sí te da la aceptación, la legitimidad te da la capacidad para poder mandar, pero no te da la capacidad de liderazgo. Entonces, dicho y hecho, llegó el Ejecutivo y estamos igual. Y este Ejecutivo sí ha sido electo por todo el Chaco, ¿no? Entonces, y él, no, el próximo que venga, ese va a tener, Entonces, no noto en el Ejecutivo, por ejemplo, capacidad de liderazgo a nivel regional, ¿no? Entonces, esto es preocupante. ¿Cómo ves? ¿Qué es lo que debería pasar para que esto un poco se modifique, cambie, o por lo menos haya un escenario de análisis, de reflexión que no hubo hasta ahora sobre el proceso autonómico? Bueno, a ver, la reflexión que se hace, digamos, en todos los niveles autonómicos, como en el nivel central. La autoridad, una vez que ha sido electa, tiene que pensar, tiene que reflexionar que es autoridad de sus votantes en una determinada jurisdicción y no de alguien en particular o de un grupo en particular. Es alcalde de todos en Yacuiba, el ejecutivo es ejecutivo regional de todos en el Chaco, el gobernador departamental es gobernador de todo el departamento, entonces tiene que concertar, dialogar, abrir mesas de trabajo con todo el mundo. A veces es bueno no solamente tener en un escenario, cualquiera fuese, que te aplaudan. Es bueno que alguien te dé una crítica. A veces, bueno, en la política siempre hay algunos que utilizan algunos términos no siempre adecuados, a veces pueden dar alguna sandez ahí, pero bueno, eso es parte de los gajes del oficio de la política. Hay que escucharlo y no hay que reaccionar en ese momento. Yo creo que más bien hay que más bien pensar que es fruto de un momento de bronca porque no hay, pero no hay, sin que signifique aceptar una situación así, pero hay que escuchar a todo el mundo. Si tú vas en todo lado, Santa Cruz, siempre vos ves la noticia, cuando hacen algunas, ¿no? Es solamente quienes están aplaudiendo ahí, sí, ¿no? Y otra cosita, lo que ha pasado en Santa Cruz con la anterior alcaldesa, mira cómo está, ¿no? Claro. Eso demuestra, eso debe reflexionar a que uno tiene que ser un poquito como ciudadano, no le da otra categoría. Evidentemente, el poder público, que es una autoridad a través que le da a través del voto del ciudadano, tiene que ser respetado, pero eso no le hace la diferencia para que no respete, claro, ¿no? Ni tampoco soslayarlo, no escucharlo. Tú escuchaba ahí en tu programa en la radio, ¿qué es el pueblo? Nosotros pensamos pueblo, decías, es integrarse al pueblo, es ser parte del pueblo, no solamente decir yo escucho al pueblo, voy a escuchar al pueblo, o he tomado esta decisión a través de la decisión del pueblo, no, hay que involucrarse en el pueblo. Entonces yo creo que si manejamos y encima que sea una autoridad con vocación de servicio íntegra, obviamente los resultados van a ser mucho más beneficiosos para la gente como para la propia autoridad, de reconocimiento para la propia autoridad. Toda hechura humana siempre tiende a caer en errores o en defectos, pero se puede hacer mucho mejor si te involucras como autoridad en la ciudadanía, escuchas a la gente, al que opina, al que no opina, al chofer, al comerciante, al maestro, al carpintero, ¿no? Al agricultor. Entonces yo creo que si te involucras en eso, vas a trabajar por todo ello y no seleccionar grupos que hacen mucho más la grieta entre los que estamos de acuerdo o con los que no estamos de acuerdo. Tiene que ser abierto toda discusión, en los POAs, en los informes, tiene que ser abierto. Yo digo que uno aprende cuando realmente escucha críticas, buenas o malas, pero al final yo creo que la autoridad va a reflexionar en ese sentido. Para mi gusto es que evidentemente ellos tienen la legitimidad, tienen la legalidad, son fruto de una elección. Ahora lo que ellos tienen que reflexionar es que son autoridades de todo un pueblo,
no solamente de quienes les han votado, ¿verdad? Ni van a privilegiar a los que les han votado. Es para todo, el autonomía es para todos. Si ese concepto aplicamos, yo creo que podría mejorar la situación de la administración pública fundamentalmente. Y obviamente en beneficio de atendiendo sus requerimientos, sus necesidades, pese a la crisis, hay crisis, no se va a negar, pero obviamente también tendrá que tener la capacidad de tocar puertas, ¿no? Y otra cosita más, para terminar, agradeciéndote la oportunidad, tampoco yo comparto el criterio de que sin plata no hay autonomía. Porque vos ves, en el país hay 340 municipios. Y en alguna reunión escuché que un municipio tiene casi 500.000 bolivianos de POA. Imagínate ese municipio. Entonces estaría destinado a morir, pero hace gestión. Con el municipio vecino, con su gobernador. Hay que ser creativo. Hay que ser creativos, claro, con el nivel nacional. O sea, la plata es fundamental, pero también la gestión es fundamental, claro, para tener desarrollo. Yo creo que con ese elemento podríamos ir avanzando, ¿no? Como les había comentado, fue una entrevista realmente muy interesante. El objetivo de este espacio justamente es esto: profundizar, dialogar, comentar y además encontrar puntos de coincidencia. Tenemos que escucharnos entre yacuibeños, villamonteños, caraparillos. Vamos a abordar temas como este tema de la autonomía regional, que me apasiona en lo personal. Vamos a hablar sobre la reactivación económica, vamos a hablar sobre el límite, vamos a hablar de salud, vamos a hablar de desarrollo productivo, de varios temas. Así que yo les invito a que nos acompañen, a que nos sigan a través de este espacio, Entrevista, a través de las redes sociales y también a través de la radio. Vamos a transmitir por una radio este espacio todos los días, con diferentes entrevistados, profundizando estos temas que nos parecen muy importantes. Les agradezco infinitamente, gracias por su atención, hasta cualquier otro momento.